Hola, buenos días. Bueno, vamos a revisar todos los ingredientes para nuestros deliciosos panzerotes. Primero, la harina de trigo, 300 gramos. Harina puede ser leudante o sin leudar, no importa. Al aceite de oliva, pasta de tomate o base de tomate también, o salsa de tomate, la que tenemos en la casa. Un sobre de levadura seca, son 7 gramos, es decir, más o menos una cucharada. Un vaso con agua que debe estar al clima. ¿Qué más necesitamos? También vamos a necesitar el relleno que le vayamos a agregar. En este caso, pues yo lo voy a hacer de carnes con chorizo y salami, y el queso mozzarella, que posteriormente lo vamos a rallar. Esos serían todos los ingredientes. Bueno, cogemos la harina de trigo, son 300 gramos, como les decía. Yo no tengo gramera, entonces pues yo calculo en un platico. Ya sé que mi bolsa trae 500 gramos, entonces eso equivale a un poco más de la bolsa que tengo, se quedaría los 350. Lo meto en una taza o en un bowl y le voy a adicionar una cucharadita de sal rasa y de todo el sobre de la levadura, con 2 cucharadas de aceite de oliva. Posteriormente revolvemos. Yo revuelvo con un tenedor para empezar a activar la levadura. Si ustedes tienen unas varillas metálicas para revolver, pues mejor. Y en este punto vamos a adicionar el agua. El agua no vamos a usar todo el vaso, solamente vamos a utilizar más o menos un tercio del vaso con agua. Les aconsejo que vayan agregando de a poco, porque es mejor ir agregando más agua en caso de que nos haga falta y no que se nos pase la mano y de pronto nos quede muy mojada. Si les queda muy mojada, entonces deben agregar más harina. Esta preparación es seca. La masa se debe sentir bastante seca, mucho más seca, por ejemplo, que una masa de arepas. ¿Sí? Debe quedar bastante seca. Bueno, revolvemos para incorporar todos los ingredientes que están en el tazón, y posteriormente entonces vamos a amasarla. Para eso vamos a enharinar una superficie que tengamos de la cocina, un mesón limpio. Entonces aplicamos harina, de la misma harina de trigo que estamos utilizando, y ahí ponemos sobre esa superficie nuestra masa. Empezamos a extenderla lo más que podamos. Para amasarla, lo que se hace es estirarla y plegarla sobre sí misma, y eso le va incorporando aire a la harina, ¿sí? A la preparación. Entonces amasamos hasta que estemos seguros de que ya está todos los materiales bien incorporados. Fíjense que es una masa seca, ella no debe quedar pegada en los dedos, ¿sí? Así sabemos que tiene el punto necesario. Luego la tenemos que poner un poco en reposo para que actúe la levadura. Entonces lo que hacemos es meterla en un recipiente donde no le entre aire. Yo en este caso la forré, la metí como dentro de un plástico de una bolsa, y después tapo el recipiente, como les digo, para que no le entre aire. En este caso lo guardé dentro del horno, el horno apagado, sino que como en el horno no circula aire, pues es mejor, y encima la cubrí con un trapo. Entonces la dejé por 30 minutos. Ahora a los 30 minutos la sacamos, la destapamos y vamos a mirar. Ahí notamos que ella casi que ha doblado su tamaño inicial. La bolita que envolvimos en la bolsa ya tiene casi el doble de su tamaño. La sacamos y la ponemos entonces sobre nuestro mesón de trabajo. Recordemos que debe estar enharinado para que no se nos vaya a pegar la masa en el mesón. Miren, la contextura quedó bastante suave, está muy bien, muy suave, se deja trabajar bastante bien. Partimos en este caso en 3, los 300 gramos me da para los 3 panzerotis, es más o menos la cantidad. Ustedes pueden hacer sus cálculos. Yo lo parto en 3 partes iguales para comenzar a estirar la masa en forma de círculo. Lo que se hace es irla girando como si la vamos aplanando entre la palma y los dedos, y la vamos girando para que quede ojalá lo más delgada posible. Si tienen un rodillo, mejor. Si no, pues con los dedos vamos aplanando, la extendemos en la superficie y le damos, como les digo, pues bueno, una forma para hacer el panzerotti, y una forma más bien así como rectangular, como la pueden ver, y lo más planita posible, que no tenga huecos, ¿no? Que no se les vaya a romper. Si se les rompe, pues sencillamente poner un pedacito de masa ahí para tapar. Seguimos con nuestro relleno. Lo primero que se debe aplicar es el queso. Se hace de la mitad hacia arriba, porque después la vamos a plegar, ¿sí? Entonces debemos dejar medio panzerotti libre. Aplicamos el queso, posteriormente las carnes que vayamos a aplicar. Ustedes lo pueden hacer con el relleno
que deseen. Y otra capita de queso. Bueno, aquí estamos listos ya para cerrar, entonces le estiramos un poco y plegamos la masa sobre sí misma para unir los bordes, y en este punto entonces la levantamos para que ella con su peso pues se estira un poco. Dejamos los bordes libres para poder luego cerrarlos, afrontarlos, y presionamos los bordes para que se adhieran, se cierren. Luego la ponemos sobre el mesón y ya con nuestros dedos, con la yema de los dedos, vamos a ir cerrando, afrontando los dos extremos. Ahí me queda un poquito de aire, entonces se abre y se le saca el aire. Y para empezar ya a cerrar, hacer el cierre como debe ser, lo que se hace es colocar el dedo índice de una mano y con la otra mano, con ayuda de la otra mano, vamos estirando la puntica y la ponemos como tapando el dedo, como tapando la uña, y hacemos presión para que vaya cerrando. Entonces ponemos el dedo índice, estiramos la punta que nos cubra, que pase por encima del dedo y nos cubra la uña, ¿sí? Y así vamos afrontando los bordes y cerrando, que quede bien cerradito. Hacemos presión para que queden sellados. Y así seguimos hasta terminar. Bien. Luego, bueno, revisamos que nos quede bien cerradito. Y ahí ya nos queda listo, armado nuestro panzerotti. Lo voy a reservar aquí sobre el plástico, entre tanto preparo la otra masa. Como Carlos me dice que no quiere panzerotti sino pizza, entonces lo vamos a hacer aplastamos la masa también, pero con forma circular, que nos quede lo más delgada posible. Para la pizza en este caso primero se aplica la pasta de tomate o la salsa de tomate en poca cantidad, eso sí, para que no nos quede como tan mojada, porque se ablanda la masa si le aplicamos mucho. Y se esparce dejando libre los bordes de la más o menos 2 centímetros de borde de la pizza. Posteriormente se aplica el queso, respetando, como les digo, los bordes, y ya la carne que vayamos a colocar por encima. Y si gustan, encima le pueden colocar otro poquito más de queso. Ok, así nos queda, ya tenemos listo entonces para pasar al sartén. Bueno, cogemos un sartén antiadherente y le vamos a aplicar en su base, para que no se nos pegue, un poco de harina de arepas, harina para hacer arepas. Esta harina después nosotros se la sacudimos, se la vamos a limpiar al panzerotti o a la pizza, de tal manera que no hay problema que se le quede un poquito pegada. Igual eso no le da ningún sabor y sí nos ayuda a que no se pegue. Otras personas prefieren ponerle mantequilla al sartén, pero realmente me parece mucho mejor con la harina y le da un buen acabado. Ponemos nuestra pizza en el sartén y la vamos a tapar, que quede bien tapadita. Cogemos la tapa del sartén y la forramos con papel aluminio para que nos ayude a conservar el calor, y miramos que quede bien tapada. Hacemos lo mismo con nuestro panzerotti, le aplicamos la harina en el fondo. Al panzerotti, sí, antes de de encender el sartén, le aplicamos un poquito de la base de tomate por encima, poquito, para que no quede muy húmeda la masa. Lo vamos a dejar allí en el caso de la pizza, ella está más rápido, 15 minutos, y la podemos ir observando. En el caso del panzerotti, sí, a los 15 minutos lo revisamos, miren, y vemos que todavía la base está clarita. En cambio la pizza pues ya está un poquito más oscura, la harina ven que se está oscureciendo. Bueno, finalmente a mí me tomó más o menos 15 minutos por un lado y 5 minutos dándole la vuelta al panzerotti. La pizza no se voltea, el panzerotti sí se voltea, y así nos debe quedar la superficie, más o menos de ese color,